La verdad sobre la caída del rey Salomón. El rey Salomón es una figura fascinante de la historia antigua. Su vida y reinado están llenos de misterios y lecciones. Hoy, desvelaremos los secretos que lo hicieron tan legendario y enigmático. ¿Quién fue realmente Salomón? Hijo del rey David, gobernó Israel con una sabiduría sin igual. Su nombre es sinónimo de justicia y riqueza. Su importancia radica en su habilidad para liderar y en sus decisiones estratégicas. Durante el reinado de Salomón, Israel vivió una época de esplendor. El reino floreció bajo su mando, logrando estabilidad y crecimiento. Este contexto histórico es fundamental para entender sus logros y desafíos. En sus primeros años como rey, Salomón demostró una sabiduría extraordinaria. Gobernó con justicia, lo que trajo prosperidad a su pueblo. Su sabiduría no solo lo benefició a él, sino a toda la nación de Israel. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén. Este monumental proyecto no solo simbolizó la grandeza de su reinado, sino también su devoción a Dios. Fue un hito arquitectónico y espiritual. Salomón, en su relación con Dios, ofreció una oración de dedicación conmovedora durante la inauguración del templo. Sus palabras reflejaban un profundo deseo de justicia y misericordia, buscando siempre la guía divina para su pueblo. La construcción del templo fue un logro monumental que demostró la habilidad organizativa y el compromiso espiritual de Salomón. Este edificio se convirtió en el centro del culto israelita, uniendo al pueblo bajo una fe común. Durante su reinado, Salomón expandió las fronteras de Israel, consolidando su poder y asegurando la prosperidad del reino. Sus estrategias militares y diplomáticas permitieron un crecimiento territorial sin precedentes, fortaleciendo su dominio en la región. Las alianzas políticas de Salomón, a través de matrimonios y tratados, fueron cruciales para mantener la paz y la estabilidad. Estas uniones estratégicas no solo consolidaron su poder, sino que también fomentaron intercambios culturales y económicos beneficiosos. La visita de la reina de Saba es uno de los eventos más legendarios del reinado de Salomón. Atraída por su fama, la reina trajo ricos presentes y quedó impresionada por su sabiduría y opulencia. La fama de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel. Su sabiduría y riqueza eran legendarias, atrayendo a líderes y comerciantes de tierras lejanas que buscaban su consejo y querían establecer relaciones. El rey Salomón era conocido por su habilidad para resolver disputas con gran sabiduría. Su capacidad para juzgar con justicia se convirtió en un símbolo de su reinado, cimentando su reputación como un líder sabio. Salomón también es conocido por sus escritos, especialmente los Proverbios y el Eclesiastés. Estos textos reflejan su profundo entendimiento de la vida y la naturaleza humana, y continúan siendo estudiados por su relevancia y sabiduría. A medida que avanzaba su reinado, comenzaron a aparecer señales de problemas. Salomón, en su deseo de mantener el poder y la estabilidad, formó alianzas con naciones extranjeras que introdujeron influencias negativas en Israel. Estas alianzas resultaron en la adopción de cultos paganos y prácticas extranjeras. Salomón permitió la construcción de templos para dioses ajenos, alejándose de las enseñanzas de Yahvé, lo que eventualmente trajo consecuencias negativas para su reino. Las alianzas políticas de Salomón incluyeron numerosos matrimonios con mujeres extranjeras. Estas uniones estratégicas buscaban consolidar su poder, pero también trajeron consigo la influencia de sus dioses y costumbres, alejándolo de las enseñanzas de Yahvé. Con el tiempo, Salomón permitió la construcción de templos paganos para complacer a sus esposas extranjeras. Estas acciones fueron vistas como una traición a Dios, quien había prohibido la adoración de otros dioses en Israel. La ira divina no se hizo esperar. Dios, decepcionado con Salomón, anunció que su reino sería dividido como castigo por su infidelidad y desobediencia. Las consecuencias de sus acciones fueron inevitables y devastadoras. Las profecías de caída comenzaron a surgir. Profetas advirtieron a Salomón sobre el inminente desastre, pero sus advertencias fueron ignoradas. La arrogancia y el orgullo del rey lo cegaron ante los signos de su eventual decadencia. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono, pero su liderazgo fue débil. Jeroboam, un antiguo funcionario, lideró una rebelión que resultó en la división del reino, cumpliendo así las profecías de destrucción. La división del reino de Israel tras la muerte de Salomón tuvo consecuencias económicas devastadoras. La pérdida de territorio significó menos tributos y recursos, debilitando la economía. La estabilidad y prosperidad del reino se desmoronaron rápidamente. Las rebeliones internas fueron una constante en el reino dividido. El descontento entre las tribus se intensificó, y las luchas por el poder fragmentaron aún más la unidad. La cohesión y la lealtad se volvieron frágiles, acelerando la decadencia. Los profetas desempeñaron un papel crucial durante este periodo de crisis. Sus mensajes de advertencia y llamados al arrepentimiento fueron ignorados, lo que exacerbó la situación. La falta de atención a sus palabras selló el destino del reino. La falta de unidad fue un factor determinante en la fragmentación del reino. Sin un liderazgo cohesivo, las tribus se volvieron vulnerables a las influencias externas y conflictos internos, erosionando la fortaleza y estabilidad que una vez caracterizaron a Israel.
Comparado con otros reyes, Salomón sobresale por su sabiduría y riqueza, pero también por su falta de previsión en mantener la unidad. Mientras otros reyes consolidaron sus reinos, Salomón dejó un legado de división y conflicto. La historia de Salomón ofrece valiosas lecciones de liderazgo. Su sabiduría y prosperidad iniciales muestran que el conocimiento y la justicia pueden llevar a grandes logros. Sin embargo, su falta de fidelidad a sus principios fue su mayor error. Reflexionar sobre los fallos de Salomón nos lleva a preguntarnos si su caída era inevitable. La tentación del poder y las influencias externas pueden desviar a cualquier líder, mostrando la importancia de mantenerse fiel a los valores originales. El impacto de Salomón en la historia de Israel es innegable. Sus logros y fracasos dejaron un legado duradero, mostrando la dualidad de la grandeza y la fragilidad humana. Su historia sigue siendo una fuente de aprendizaje. Recordar a Salomón es recordar a un rey que, a pesar de su sabiduría, cayó en la trampa del exceso y la complacencia. Su vida es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer si no se cuidan. Hoy, podemos aprender de la historia de Salomón. Debemos valorar la sabiduría, mantener la integridad y ser conscientes de las influencias externas. Su legado nos insta a ser líderes más conscientes y fieles a nuestros principios.